Buenos días a los estudiantes de biología de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la fotosíntesis como ejemplo de proceso anabólico. Mi nombre es Bernal Garro y vamos a comenzar a ver los principios fundamentales de este proceso. En primer lugar, tenemos que la planta cuenta con varias estructuras fotosintéticas para realizar esta función. ¿Qué es la fotosíntesis? La síntesis de hidratos de carbono, almidón y glucosa a partir de dióxido de carbono y en presencia de luz. Para esto, la planta va a tener una serie de estructuras, ¿verdad? Las hojas que todos conocemos. Esta hoja está estructurada con una superficie, una cara abaxial y una cara adaxial, es decir, la superficie superior e inferior de la hoja, y el relleno de la hoja, todo lo que está en el centro de ella se llama mesófilo. Dentro del mesófilo vamos a tener células vegetales, cada una con una serie de estructuras denominadas cloroplastos. Dentro del cloroplasto es donde se realiza el proceso de fotosíntesis. Para esto, las hojas tienen que intercambiar gases. Ellas tienen que dejar que entren y salgan tanto el dióxido de carbono como el oxígeno, porque recordemos que aunque el gas importante para la fotosíntesis es el dióxido de carbono, pues las plantas también tienen mitocondrias porque tienen que respirar y también necesitan oxígeno. En la superficie adaxial, es decir, la superficie inferior de la hoja, hay una serie de poros que se denominan estomas. Los estomas dejan que entren y salgan los gases de la hoja. Aquí podemos ver varios tipos de estomas. Cada estoma en sí es un poro constituido por dos células que lo rodean, que son las células guardianas, que por medio de procesos osmóticos regulan su tamaño y permiten que entre o salga los gases y que además estos estomas se abran o se cierren, dependiendo también de la temperatura. La forma de los estomas va a cambiar de acuerdo a la planta de que se trate, ¿verdad? También son características taxonómicas. Aquí tenemos, por ejemplo, los estomas de Lycopersicum esculentum, que es el tomate. Aquí tenemos los estomas de Nicotiana tabacum, que es la planta de tabaco. Y aquí tenemos una fotografía muy bonita donde se hizo un corte de una hoja para ver el estroma, que es todo este tejido que está adentro, del mesófilo, perdón, que está dentro de la hoja. Y entonces aquí podemos ver que hay mesófilo, bueno, en este caso vemos aquí el mesófilo ordenado o empalizado, aquí vemos los tejidos conductores, xilema o floema. Dentro de cada una de estas células vamos a encontrar los cloroplastos, que son los que finalmente realizan la fotosíntesis. Esta otra fotografía es muy bonita, donde podemos ver células vegetales por medio de un microscopio electrónico de transmisión. Vean que la gran mayoría de la célula vegetal está ocupada por una gran vacuola, que se llama la gran vacuola central. Y vean que alrededor de la gran vacuola central están el núcleo y los otros organelos, dentro de los cuales tenemos los cloroplastos. Recordemos también que la membrana de la vacuola central tiene funciones muy específicas y se denomina tonoplasto, por eso que aquí vemos la palabra tonoplasto. Entonces repito, el tonoplasto es eh, la membrana que delimita la gran vacuola central en las células vegetales. Esta otra fotografía también es de transmisión, es muy bonita, ahí se pueden ver los cloroplastos. Si ustedes se fijan en el cloroplasto parece una cianobacteria, porque realmente de ahí vienen los cloroplastos, de las cianobacterias. Aquí se ven muy bonitas esas estructuras celulares. Ya más de cerca un cloroplasto, lo tenemos acá. Este cloroplasto va a tener un montón de estructuras internas que ya vamos a mencionar, que se llaman granum, grana en plural. Aquí este tiene un grano de almidón, un grano de almidón. El cloroplasto tiene dos membranas, la membrana interna y la membrana externa, ¿verdad? Muchas veces dentro de los cloroplastos vamos a encontrar granos de almidón, ¿verdad? Que es el producto de la fotosíntesis. Según la teoría endosimbiótica, vamos a tener que el origen de los cloroplastos son las cianobacterias. Para el caso de las células vegetales, ellos tuvieron mínimo dos procesos principales de endosimbiosis. En la primera episodio de endosimbiosis, a partir de una protobacteria, se obtuvieron las mitocondrias, como las que tenemos las células animales, y en un segundo caso de endosimbiosis, las células vegetales obtuvieron cloroplastos por endosimbiosis con cianobacterias. Hay algunos microorganismos que actualmente todavía presentan gran similitud con
digamos, sus cloroplastos presentan gran similitud con las cianobacterias todavía, a tal punto que pareciesen una cianobacteria viviendo adentro del microorganismo. Esto lo vemos en las leucófitas. Por ejemplo, aquí tenemos a Cyanophylla paradoxa, y vean que los cloroplastos de esta alga de Cyanophylla paradoxa se ven prácticamente como si fueran cianobacterias viviendo en comunión con la célula del alga. Al igual que las bacterias, y por provenir de ellas, los cloroplastos se reproducen de manera bacteriana, se reproducen por fisión binaria, que es asincrónica con la mitosis o la meiosis del núcleo, se reproducen por aparte. Aquí vemos una fotografía muy bonita de microscopía de transmisión, donde se ve el cloroplasto en pleno proceso de fisión. Es como estar viendo una bacteria haciendo fisión binaria. La fotosíntesis en términos generales la vamos a dividir en dos grandes etapas. Las reacciones en presencia de la luz o las reacciones luminosas y las reacciones independientes de la luz o ciclo de Calvin. Son las dos grandes etapas de la fotosíntesis. Para realizar fotosíntesis, las células necesitan absorber los fotones y la energía de la luz. Para eso tienen clorofila, principalmente la clorofila A y la clorofila B. Hay otros tipos de clorofila, ¿verdad? Clorofila C, qué sé yo. Pero las dos clorofilas principales en los cloroplastos más abundantes son la clorofila A y la clorofila B. Que vean que tienen picos de absorción entre los 400, 450 por ahí, y 650 a 700 nanómetros. Hay un gran rango en la luz visible en donde la clorofila no es buena para absorber la energía lumínica, y ese rango lo tenemos por aquí. Vean, van por ahí de los 500 nanómetros a los 600, 650 nanómetros. Entonces para eso la planta va a tener otras sustancias que actúan como antenas, por eso se llama pigmentos antenas, que absorben la luz en esas longitudes de onda y se la pasan a la clorofila. Esos tenemos, por ejemplo, los carotenoides, las zeaxantinas, y tenemos, por ejemplo, aquí que los carotenoides, ¿verdad?, van a tener un poquito de absorción en unos rangos un poquito para afuera de la clorofila A o de la clorofila B, entonces absorben en esos rangos de luz y le pasan la energía al fotosistema clorofílico. Por eso se llaman, repito, pigmentos antena. Acá tenemos una hoja con clorofila y una hoja a la que se le ha extraído la clorofila, y entonces vemos que ella está pues llena de otros pigmentos. Lo que hace la clorofila es que, como es tan abundante, enmascara el color de otros pigmentos, y por eso en las hojas las vemos de color verde. Esta fotografía está muy bonita también. Esta figura nos muestra de un lado la estructura en microscopía electrónica de barril y en otra el diagrama de la estructura del cloroplasto. Como vemos aquí, primero que todo, el cloroplasto tiene dos membranas. Viene de bacterias, es decir, de cianobacterias didermas, ¿verdad?, con dos membranas. La membrana externa es menos selectiva, más permeable. Luego hay un espacio pericloroplástico, y después tenemos la membrana interna, que es mucho más selectiva y permeable. Todo el relleno del cloroplasto, digamos el citoplasma, entre comillas, del cloroplasto, se llama estroma, ¿verdad?, como tenemos aquí. Y en el estroma hay una serie de estructuras. Estas estructuras negras se llaman granum, del latín grano, un granum, dos grana. Granum, grana. Estos granum están compuestos de discos aplanados que se llaman tilacoides, que se van apiñando uno encima del otro. Y finalmente, estos grana pueden estar conectados unos con otros por membranas alargadas que se llaman lamelas, ¿verdad? Entonces esta es la estructura básica del cloroplasto, como la volvemos a ver aquí: membrana externa, membrana interna, estroma, tilacoide. Cada uno de estos disquitos es un tilacoide, y el conjunto de tilacoides se llama granum. Repito, un granum, dos grana. Aquí vemos en la fotografía, muy bonita también, la estructura de varios granum. Vean que cada uno de estos disquitos sería un tilacoide. Este granum está comunicado con este otro granum por medio de lamelas, y todo el relleno sería el estroma. Dijimos que la fotosíntesis tenía dos etapas principales, ¿verdad?
las reacciones dependientes de la luz y las reacciones independientes de la luz. ¿Dónde ocurren? Las reacciones dependientes de la luz ocurren en los tilacoides de los grana. Y las reacciones independientes de la luz, mal llamadas reacciones oscuras, ocurren en el estroma. Aquí a la par vemos un diagrama de cómo están organizadas las proteínas en esos grana. Vean que ellas están muy bien organizadas, ¿verdad? En la cara externa de cada granum van a quedar principalmente las ATPasas que se encargan de formar ATP. Y en las internas van a haber otras estructuras como los fotosistemas, que es donde están la clorofila A y B y otros pigmentos antena. Entonces no es nada hecho al azar, sino que todo ha evolucionado de una manera que la estructura de una parte de una célula permita que esa parte de la célula realice una función, ¿verdad? Es como el principio de la lógica molecular, la forma y la estructura determinan la función. Aquí abajo vemos entonces las moléculas principales de las reacciones lumínicas. Tenemos el fotosistema A, la plastoquinona, el citocromo B y F, la plastocianina, el fotosistema 1, la ferredoxina y el complejo NADPH deshidrogenasa. Aparte de eso tenemos el complejo 5, que es una ATPasa, que es una molécula que podemos llamar ATPasa o ATP sintasa, que ya lo que se va a encargar es de formar ATP a partir de ADP y fosfato. Entonces, vuelvo a repetir el orden. Fotosistema 2, plastoquinona, citocromo B, citocromo F, plastocianina, fotosistema 1, ferredoxina y complejo NADPH deshidrogenasa. Cuando la luz del sol cae sobre el fotosistema 2, que tiene clorofila, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que la energía del fotón va a excitar a la clorofila. La clorofila es una molécula que posee fluorescencia, es decir, ella absorbe un fotón de energía, se excita y expulsa un electrón con alta energía. Ese electrón de alta energía lo vamos a llamar excitón. ¿Qué pasa con la clorofila? Bueno, ya tiró 1 o 2 electrones, ella no se puede quedar sin esos electrones, tiene que volverlos a obtener. ¿De dónde los obtiene la clorofila de nuevo? Del agua. Por eso es que las plantas para vivir necesitan agua. Porque aquí a nivel del fotosistema 2 ocurre fotólisis. Fotos, luz, lisis, ruptura. Ruptura del agua en presencia de luz. Al romperse el agua se forman hidrogeniones o protones, H+, y se forma oxígeno. Ese oxígeno es el que la planta libera y nos permite a nosotros respirar. Aparte de protones y oxígeno, se producen excitones. Esos electrones van a volver a la clorofila a reponer los excitones que salieron cuando ella recibe el fotón. Entonces la clorofila queda contenta porque ya tiene los electrones que había perdido. Los excitones de alta energía que salieron de la clorofila, el primer paso es que van a caer a la plastoquinona. La plastoquinona es una quinona que en estructura se parece mucho a las quinonas que tenemos los animales, que tienen los hongos y otros organismos. Lo que cambia un poquito es la longitud de la cola lateral, pero eso no es tan importante en este momento. La plastoquinona es una sustancia que puede pasar de estado oxidado a estado reducido, otra vez a estado oxidado. Todas las moléculas que pueden hacer eso, que se juntan en una cadena, forman una cadena redox. En el caso del cloroplasto sería la cadena de transporte de electrones o cadena redox. ¿De dónde? Del estroma. Porque dijimos que las reacciones dependientes de la luz ocurren en el estroma. Y entonces esos electrones van de nuevo a pasar ahora de la plastoquinona que estaba oxidada a la plastoquinona reducida y van a pasar al citocromo B y de ahí al citocromo F. ¿Por qué pasan? Si ustedes se acuerdan de química, una cadena redox es una cadena en la cual se juntan varias moléculas con distinta electronegatividad. Las moléculas más electronegativas le van a quitar los electrones a las menos electronegativas. ¿Qué era la electronegatividad en química? Era, por decirlo fácilmente, la capacidad que tiene una sustancia de absorber